Hola, hola. La reflexión del día de hoy tiene como título La casa de Dios. Una de las inquietudes trascendentales de estos tiempos, de todos los tiempos, y es dónde vive Dios, dónde está Dios, cuál es su casa. Y es una de las figuras que se mantiene y que está siempre ahí alrededor de todos los que son creyentes, la casa de Dios. Y la pregunta de hoy solo tenemos una pregunta trascendental, profunda, que va a ser de su respuesta de gran liberación. Nos va a ayudar a relacionarnos mejor con Dios, mejor de lo que ya lo hacemos. Y la pregunta es, ¿por qué la iglesia de Occidente, por qué la iglesia occidental, con todas sus religiones manifiestas, aquellas que se han construido a partir de la figura de Jesús y del texto sagrado de la Biblia, por qué todas estas iglesias y todas estas religiones aún mantienen la figura antiguo testamentaria del templo físico, del templo como casa de Dios? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante y de mucha ayuda para usted y para mí, para todos los que creemos en Dios. Vamos a comenzar a responder esta pregunta con unos contenidos bíblicos y con base en ellos intentaremos poder encontrar el camino, que usted pueda encontrar el camino a esta respuesta. Primer contenido bíblico, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8 al 12. Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a uno les fue dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero a todos, estas cosas las hace el mismo Espíritu Santo repartiendo. Ese es el primer contenido bíblico. Vamos al segundo contenido. Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8 dice así. Escuche bien, esto es importante para ir resolviendo esta gran pregunta que nos hemos planteado en este día. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, porque finalmente lo que recibimos, lo que tenemos, todos esos dones, talentos, son por gracia de Dios, no porque los merezcamos. Dios los concedió por pura gracia a través del Espíritu Santo. Dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esos son dones que da Dios, que da Jesús a través del Espíritu Santo a todos los que, como usted y como yo, creemos. Son dones. Dones para crecer. Vamos al siguiente contenido bíblico. Al tercero, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 27 y 28. Dice así. Escuche bien. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y sigue. Todos estos dones, talentos, funciones, ministerios, servicios, ¿son para qué?
Efesios capítulo 4, versículo 12. Para que tengamos con verdadera solvencia para qué nos dieron todo eso. A cada uno, ¿no? A cada uno nos dieron cosas diferentes. ¿Pero para qué? Para que Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice así. Escuchemos bien para que podamos. Esto que constituyó Dios, algunos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, y la lista que ya hemos puesto en evidencia, dice, eso se hizo a fin de perfeccionar a los santos, a los que creen, para la obra del ministerio, del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para todos aquellos que creen en Jesús. Para eso están los dones, los talentos, las funciones, las capacidades, todo dado por Dios, por el Padre, por Jesús, a través del Espíritu Santo, para eso, para que todos seamos edificados, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que los que creemos en Dios, como usted y como yo, seamos perfeccionados. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien. Pero ahora viene un contenido bíblico que todos lo sabemos, en todas las religiones nos enseñan, en las religiones occidentales enseñan, pero pareciera que en nuestra vida diaria, en la dinámica de vida diaria, se diluye esto que todos sabemos, es decir, lo conocemos, pero de pronto nos ha faltado un poco el comprender lo que significa eso y sobre todo vivir. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Escuche bien que esto es muy importante y trascendental. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice así. ¿Ignoran ustedes, dice el escritor, ignoran ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual pues es de Dios y no de ustedes? Ignoran que ustedes son templo, es decir, en el nuevo pacto en la sangre de Jesús, en el nuevo pacto que trajo Jesús, el templo somos nosotros. Todos lo sabemos, pero ¿qué es vivir eso? Es lo siguiente, escuchen bien, para poder ir resolviendo esta pregunta que nos hemos trazado al inicio. Esto quiere decir que cuando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cuando Dios planifican todos estos dones, todos estos talentos, todos estos ministerios, todos estos servicios, todas estas capacidades, cuando las estructuran, están pensando no en un templo físico, no están pensando en un templo, sino en una persona, no están pensando en unos templos, sino en unas personas, porque en el nuevo pacto en Jesús, que es el que vivimos nosotros actualmente, en el que usted y yo estamos y nos corresponde, en el nuevo pacto en Jesús, el templo soy yo, como dice en 1 Corintios 6:19. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando Dios estaba diseñando todos esos dones y talentos, no estaba pensando en un templo, estaba pensando en una persona, no estaba pensando en unos lugares, estaba pensando en unas personas. Y eso sí cambia un poco, y eso sí trastoca un poco lo que venimos. Porque lo que uno encuentra en las diferentes religiones que se han construido desde la figura de Jesús y desde el contenido bíblico, es decir, la Biblia como texto sagrado, como palabra de Dios, lo que uno encuentra en todas ellas, en todas estas religiones, es que se mantiene la figura del templo, la figura antiguo testamentaria, porque en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, el tabernáculo, el templo, sí era el lugar de la casa de Dios, pero en el nuevo pacto en Jesús, la casa de Dios soy yo. Ahora el templo donde Dios habita a través del Espíritu Santo soy yo. Eso quiere decir que todo eso que es para edificar la iglesia está pensado no desde un lugar o para un lugar, sino pensado desde una persona, para una persona o para unas personas. Está pensado
para que se manifiesten desde unas personas, en los que creen, en los que creemos, en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Que reconocer que Dios nos amó y que en ese amor envió a su Hijo Jesús, y que cuando creemos eso tan sencillo, que Jesús es el reflejo del amor de Dios, porque Dios amó a todo el mundo, a todos, sin discriminación. Cuando creemos eso, entramos en la gracia de Dios y disfrutamos del gran beneficio de la gracia de Dios, que es una vida sin fin. Cuando se construye entonces esto, Dios piensa en edificar a todos esos, como usted y como yo, que hacemos parte de su gracia. Y para edificarnos a todos, entonces estructura a través del Espíritu Santo unos dones, unos talentos, unos ministerios, unos servicios, unas capacidades. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, nos edifiquemos. No para que un templo se edifique. Es decir que cuando se piensa en los dones, se está pensando en la persona. Entonces viene la pregunta. Continuamos con la pregunta. Si en el nuevo pacto el templo soy yo, ¿por qué las religiones mantienen aún la figura del templo físico como casa de Dios, cuando ahora la casa de Dios soy yo? Hay que pensarlo desde los ministerios y desde los servicios, desde los talentos, porque creo que ese es el primer elemento que nos va a ayudar a entender por qué mantienen algo que desde el contenido bíblico, según el enfoque del nuevo pacto en Jesús, no es coherente. Desde el nuevo pacto en Jesús, no es coherente que se piense en unos ministerios, en unos talentos, en unos dones manifestados únicamente o desde un templo. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto la figura del templo físico no es coherente. En el nuevo pacto lo que es coherente es la persona como templo de Dios. Y diferentes personas como templo de Dios hacen una iglesia en cualquier lugar donde vayan. Eso quiere decir que cuando yo como templo de Dios, como casa de Dios, estoy con otro, donde dos o más se reúnen para hablar cosas de Jesús en el nombre de Jesús, ahí hay una congregación, ahí hay una iglesia. Entonces, ahí donde se reúnen dos o tres, en cualquier lugar, es donde está la posibilidad de manifestar los dones, talentos, ministerios, capacidades para edificarnos mutuamente. Es decir, que esto no está pensado en un lugar, está pensado en personas, no está pensado en lugares, está pensado en personas. Y ese es el primer elemento que tenemos para comenzar a responder por qué se mantiene entonces la figura antiguo testamentaria del templo físico como casa de Dios. Por ahora tenemos estas primeras acercamientos, por hoy no más. No siendo más por hoy, gracias, y si Jesús viene esta noche, nos vemos en el cielo.